Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Eh, Nuevamente, bienvenidos a la página Horticultura Bolivia. Eh, Vamos a esperar un poquito, unos minutos para que tengamos un poquito más de visibilidad, que se conecte la gente. La idea es que se pueda aprovechar al máximo este tipo de charla para que sea de buen provecho, de buena utilidad, que podamos llegar a todas las partes donde sí necesitan la información. Un poco la idea es esa, ayudar a los productores, técnicos que puedan hacer cada día una agricultura mejor. Esperemos un poco más mientras la gente se conecta y ahí nos van comentando si me escuchan. Bueno, creo que tenemos el ok de que sí se está escuchando el audio. Entonces podemos ir empezando. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Javier Bonilla. Soy ingeniero agrónomo de profesión. Vengo trabajando ya bastante tiempo en el tema de producción de hortalizas, en cultivos como producción de papa, cultivo de sandía. También trabajamos bastante con el cultivo de tomate y otras experiencias con otros cultivos. Bueno, la finalidad es de poder llegar a todos los agricultores, a todos los técnicos, ayudar de una u otra forma a transferir el conocimiento, y es de ahí donde nace Horticultura Bolivia, para transferir conocimiento o experiencia a los productores y aprovechar las tecnologías de hoy en día, ¿no? Antes podíamos hacer una charla y la asistencia de personas es muy baja, y aparte que no se aprovecha al 100%. Entonces, aprovechando las tecnologías, creo que podemos hacer una transferencia de tecnología o conocimiento bastante más amplia, donde todos en algún momento puedan ver, escuchar, y sobre todo lo más interesante que ofrecemos nosotros es, si hay dudas, si hay preguntas, se puedan resolver o nos puedan consultar, y nosotros con mucho gusto brindarles asistencias para que puedan hacer las cosas de la mejor forma posible. Agradecer una vez más a todos los que nos están escuchando. El tema de hoy, que los invito a participar, es el de resolver una pregunta que muchas veces nos hacemos, o que el agricultor o productor se hace: ¿por qué fertilizar? ¿No? Entonces, permítanme, voy a presentar la presentación para que ustedes lo puedan ver. Bueno, entonces, bajo el esquema de nutrición como Horticultura Bolivia, nos planteamos este tema para poder compartir con ustedes por qué fertilizar, ¿no? Es una de las preguntas que, como les decía, nos hacemos, el agricultor se hace a diario, y de una otra forma me gustaría dar mi punto de opinión, y, y, y podamos llegar a un punto y poder crecer y hacer una agricultura mejor. Entonces, la pregunta básicamente, empezamos porque a nivel mundial se está generando una insuficiencia de alimentos. Según el Programa Mundial de Alimentos, nos dice que hay 821 mil millones de personas que no tienen acceso a 100% de los alimentos. ¿Eso qué quiere decir? Que según la fuente nos dice que
por cada uno de 9 habitantes del planeta no tiene suficiente alimento para comer. Entonces, interesante porque Bolivia se encuentra en uno de los países con un alto porcentaje de insuficiencia. Si podemos un poquito más hablar de la gráfica, nos dice que estamos entre el 2016 y el 2018 entre un 15 a un 24% de insuficiencia de alimentos. Eso que quiere decir que hay lugares que no se están alimentando bien las personas, ¿no? Y ahí es lo que nace la necesidad de por qué tomar bien en serio el tema de la insuficiencia. Básicamente todos los seres humanos, bueno, nos alimentamos o nos nutrimos de una serie de carbohidratos, minerales, vitaminas, proteínas, grasas. Básicamente esto viene de dos orígenes, ¿no? El origen animal y el origen vegetal. Como profesionales del agro, de la agronomía en el área agrícola, podemos hablar principalmente de la vegetal. Además de que tenemos que producir alimentos para bajar o mitigar esa insuficiencia de alimentos, no solamente producir cantidad, ¿no? Sino tenemos que hablar de alimentos que sean nutritivos y saludables. Tenemos que producir más en un área, en el mismo área, pero tiene que ser productos o tiene que ser cultivos cuyo resultado, cuya producción sea nutritiva y sea saludable, porque caso contrario no estamos ayudando a una seguridad alimentaria. Vamos a generar más bien otros tipos de enfermedades. Un ejemplo es el exceso de aplicación de fertilizantes o agroquímicos genera acumulación de ciertos ingredientes activos en el cuerpo y termina hasta provocando algunos cánceres, ¿no? Debido a que unos productos son bastante tóxicos. Tenemos que entender que una planta necesita de varios procesos o factores, ¿no? Para que tengan una producción óptima. Y esa producción óptima tiene que reflejarse en la calidad de alimento que vamos a dar a las personas. Básicamente esta interacción, principalmente el día de hoy me gustaría hablar netamente que existen serios nutrientes esenciales que el cultivo necesita. Algunos son dados por el ambiente, donde está el hidrógeno, el oxígeno, está el carbono, ¿no? Y otros están dados por el suelo o por la adición de nutrientes minerales que nosotros las adicionamos al suelo por alguna deficiencia. Tenemos dentro del suelo, tenemos los nutrientes primarios, nitrógeno, fósforo, potasio, secundarios, el calcio, magnesio y el azufre, y los microelementos, el boro, el zinc, hierro, el cobre, el manganeso, molibdeno, y algunos ya estamos hablando de tomar importancia el cloro y el silicio. Entonces todos estos elementos o estos nutrientes, incluidos los que se encuentran en la atmósfera, son asimilados por la planta, de los cuales nos va a salir una producción o un producto final de calidad, con los nutrientes necesarios para alimentar a las personas. Cuando hablamos de productividad de un cultivo, hay ciertos factores que afectan esta productividad. Estamos rodeados de muchos factores, empezando con el clima, la misma planta, el suelo y el manejo que se le da a ese cultivo. Si hablamos del clima, tenemos como lo más principales la temperatura, radiaciones, el viento, humedad relativa y las precipitaciones. Si hablamos de planta, básicamente es la genética que vamos a utilizar, que sea resistente a enfermedades, algunos insectos, que tenga una buena fijación o asimilación de nutrientes, que sea un poco repelente a ciertos insectos o que genere una alelopatía, que haya una simbiosis en ciertos organismos. En la parte del suelo, básicamente ver todo lo que es las propiedades físicas, como habíamos visto en la anterior charla, ¿no? Como son textura, estructura, densidad, analizar las propiedades químicas
disponibilidad de nutrientes, cómo está el suelo, tiene la capacidad de nutrir a la planta, y las propiedades biológicas, ¿no? Cómo son materia orgánica, cómo está la biomasa, la actividad biológica que hay dentro del sistema. Entonces, una planta con un producto de buena calidad, básicamente se ve amenazado, afectado por todos estos factores, que son los que tenemos que analizar en campo. El día de hoy solamente vamos a hablar un poco de suelo, donde nos preguntamos o podemos decir que la fertilidad del suelo es la base de la producción, ¿no? O sea, hoy en día podemos decir que en algunos casos ya hemos podido reemplazar el suelo, en el caso de la hidroponía, o se hacen cultivos en sustrato, pero el suelo, si hablamos en general en Bolivia, toda la producción, más del 95-98% de las hortalizas viene de producción que lo hacemos en el suelo, aunque hay algunas producciones que ya se está haciendo en hidroponía, pero básicamente, si volvemos a la imagen de atrás donde necesitamos todos los nutrientes, esa planta que pueda vivir en hidroponía necesita de cada uno de esos elementos para poder producir. Entonces la fertilidad del suelo es la base de la producción. Pero esta fertilidad se ve afectado por tres factores. Son los biológicos, que es la fauna microbiana, son los factores físicos y el factor químico, ¿no? Entonces, si hacemos un mal manejo de suelos, vamos a tener problemas de físico, vamos a tener problemas biológicos. Si hacemos aplicaciones excesivas de fertilizante, posiblemente vamos a tener intoxicaciones en el suelo, o vamos a fregar la calidad del suelo y vamos a perder la microfauna, la aplicación de agroquímicos, el exceso de todas las aplicaciones, y el nivel químico se está haciendo mucho monocultivo, lo cual nos está generando deficiencia de ciertos elementos que son claves para como veíamos anteriormente, son esenciales para la producción. Entonces todos esos factores son involucrados directamente en la fertilidad del suelo, lo cual tenemos que tomarlos en cuenta cada uno de ellos. ¿Por qué? Si podemos comparar, tenemos un suelo natural bajo un suelo cultivado o un suelo convencional. Podemos ver que en el suelo, no sé si logran seguirme el puntero, en el suelo orgánico natural tenemos toda la microfauna a nivel de suelo, tenemos una buena cobertura. Por supuesto que vamos a tener los nutrientes disponibles para el cultivo en las cantidades necesarias. Podemos hacer unas adiciones, algunos fertilizantes, pero van a ser pocos. Pero si comparamos con el convencional, tenemos básicamente ya un suelo destruido, se genera compactación, es un suelo pobre, no tiene materia orgánica. Al ser un suelo que no tiene cobertura, es un suelo que pierde agua, ya sea por evaporación rápida o por escurrimiento. Es un suelo compactado que no deja que las raíces penetren dentro del suelo. Entonces uno elige cuál de los dos suelos va a trabajar en su finca o en su propiedad, ¿no? Uno debe siempre trabajar bajo un suelo lo más natural posible, o tratar de hacer un suelo natural para la producción, porque si hacemos una producción muy intensiva sin mirar o adicionarle algunas cosas al suelo, se va a generar problemas a largo plazo. Y es lo que está pasando ya en algunas zonas donde decimos la producción no sube, mi cultivo no rindió, y echamos muchas veces la culpa a la variedad, echamos la culpa al agroquímico, el fertilizante no sirve, pero muchas veces el problema radica en que hemos hecho un mal manejo de suelo y no estamos haciendo nada para cambiar esas características del suelo. Si podemos ver, si hacemos una comparación de un suelo con coberturas y un suelo que está ronplaneado o trabajado con maquinaria,
podemos ver las diferencias, como un suelo con cobertura simplemente filtra agua, no se enturbece comparado con un suelo que está bastante labrado. Entonces un suelo que no tiene cobertura, tiene muy bajo en materia orgánica, me imagino. Entonces uno puede ver a simple vista y algo que podemos hacer con facilidad en nuestro campo para saber cómo está nuestro suelo. Si al echarle agua se enturbece o los agregados se degeneran o no. Entonces, la propuesta es trabajar bajo un sistema de producción, ¿no? Que básicamente el sistema que involucra trabajar con una buena genética, un cultivo que sea adaptado a la zona, que cumpla con las características para generarnos una buena producción. No nos olvidemos de trabajar con las fechas y las densidades de siembra, hacer un manejo integrado de cultivo. Hemos hablado en anterior charla en plagas, enfermedades en tomate. El siguiente martes vamos a estar hablando de aplicación. La tecnología de aplicación yo lo incorporo en este sistema porque sabemos cómo estamos aplicando en campo y no hemos hecho nada para mejorar. Buscar hacer coberturas, no solamente, por ejemplo, hacemos papa, dejamos ese suelo que se llene de maleza, volvemos a hacer papa, o hacemos tomate, pimentón, papa. 3 cultivos que no deberían rotarse, pero lo estamos haciendo. Entonces estamos perdiendo la calidad o la salud de ese suelo. Tenemos que trabajar la fertilidad, ¿no? Que la fertilidad va a depender de qué tan nutrido va a estar nuestro cultivo. Tenemos que manejar el suelo por ambiente. Esto ya lo hemos incorporado con algunos agricultores en hacer recomendaciones de fertilización por tipos de suelo. En lugares donde tenemos 2 tipos de suelo, chaco, supongamos 1 hectárea, tenemos 2 tipos de suelo, la fertilización en los 2 tipos va a ser diferente. Entonces, por ende, la adición de fertilizante va a ser más en alguno o menos en el otro. Entonces, ahí podemos economizar fertilizante. Entonces, de eso se trata el manejo por ambiente. Y, por supuesto, hacer rotaciones. No vale la pena hacer un cultivo y volver a hacer otro cultivo. Ya hoy en día el suelo nos está cobrando la factura, no estamos pudiendo producir, se nos ha llenado de plagas, enfermedades. Un caso muy crítico, por ejemplo, es en la producción de sandía. Papa, sandía, y sandía nuevamente nos generó mucha producción de nemátodos en el suelo, lo cual hay una simbiosis directa con Fusarium y nos está destruyendo todos los campos. Y hoy en día ya la producción de sandía está bastante golpeada, ¿no? Y eso hace que busquemos nuevas zonas, o nuevos lugares, nuevos sitios, nuevos terrenos, pero es una solución a corto plazo. A largo plazo tenemos que volver a los suelos viejos, pero bajo un sistema de producción que sea estratégico con un buen manejo. Entonces, todos los nutrientes ejercen de una otra manera, como vimos anteriormente, que la planta nos dé un resultado óptimo, ¿no? Estos nutrientes son asimilados por la planta y va a crecer, nos va a dar la cosecha que nosotros necesitamos en buenas cantidades y nos va a permitir, aparte de generar la utilidad o generar el ingreso, podemos dar una producción de mejor calidad. Estos nutrientes básicamente están, si hablamos de fertilidad o nutrición, básicamente lo que tenemos que hacer hoy en día es la famosa escalera de donde estamos hoy en día, ver cómo está nuestro suelo, ver qué cultivo vamos a sembrar, cuáles son los rendimientos que nos vamos a plantear y de a poco ir subiendo esta escalera. ¿Cuál es nuestro objetivo en este caso? Maximizar los rendimientos. Es importante recordar lo que es la ley del mínimo, que básicamente consiste en que el crecimiento de las plantas se ve limitado por un nutriente que esté escaso o que sea deficiente. Por ejemplo, tenemos el barril, ¿no? Tenemos todos los nutrientes en el suelo,
Pero por uno, pues en este caso si vemos, si pueden ver, tenemos el magnesio. El magnesio nos está limitando el crecimiento de la planta, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? Si nosotros sabemos cómo está nuestro suelo, y eso lo pueden ver a más detalle en el curso anterior que dimos sobre la importancia del análisis, vamos a hacer que el rendimiento se pueda incrementar básicamente con corregir este nutriente. Subimos este nutriente, pero vamos a ser afectados con nitrógeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que magnesio más nitrógeno tenemos que subir. Y así podemos hacer uno por uno hasta llegar al potencial productivo de la variedad que estuviéramos produciendo. Por otro lado, tenemos que pensar en dos cosas. Por un lado, tenemos el rendimiento que nos planteamos, nuestro rendimiento objetivo, a dónde queremos llegar, y por otro lado, la adición de fertilizantes. Si nosotros adicionamos fertilizantes sin saber qué hay en nuestro suelo, cómo lo vamos a aplicar y cuánto queremos producir, va a pasar lo siguiente. Si aplicamos si hay una poca aplicación de fertilizante, nuestro rendimiento va a estar comprometido. A medida que vamos adicionando fertilizante, una fertilización equilibrada, como vimos en la anterior slide, vamos a poder aumentar el rendimiento, pero este rendimiento se genera hasta cierto punto, ¿no? Cuando adicionamos demasiado fertilizante, empieza muchas veces a provocar toxicidades al cultivo y eso nos genera pérdida. Nos genera pérdida por un lado y por otro lado nos genera costo de fertilizante. O sea que nuestro costo va a ser mayor si nosotros no hacemos una buena adición de fertilización. Dos cosas que tenemos que tener bien claro cuando hablamos de fertilización y cuando hablamos de nutrición. Porque es sencillo, porque abonar no es lo mismo que nutrir. Fertilización es básicamente qué fertilizantes voy a colocar o voy a aplicar al suelo, ¿no? O qué fertilizantes o qué nutrientes necesita mi cultivo, es la aplicación. Pero la nutrición es cómo si la planta está tomando esos nutrientes que le hemos aplicado, que están en el suelo. Que lo que nosotros apliquemos sea asimilado por la planta o lo que esté en el suelo sea realmente disponible en la planta. Entonces ahí se genera la nutrición. ¿Por qué es importante entender? Porque hay 4 requisitos que definen una nutrición balanceada. Si hablamos de dosis, si hablamos de lugar, de tiempo y fuente. Cuando hablamos de dosis, prácticamente es decir, cuánto debemos aplicar. La fuente sería qué nutrientes debemos aplicar o qué fertilizante vamos a aplicar, y el lugar, cómo lo vamos a aplicar, y el tiempo, cuándo, en qué momento se van a realizar esa aplicación. Si lo podemos ver más desglosado, las dosis se refieren a las cantidades de fertilizantes que vamos a colocar al cultivo de acuerdo a nuestro rendimiento y de acuerdo a lo que tengamos en el suelo y algunas interpretaciones que hay que tomar en cuenta. La fuente es básicamente elegir un buen fertilizante, ya sea orgánico, ya sea un compost, ya sea un fertilizante mineral. Nosotros debemos en algún momento empezar un poco a hablar de muchos fertilizantes, ¿no? Hay fertilizantes que son más disponibles para la planta, hay otros que son menos disponibles, están los fertilizantes, los commodity o los convencionales, hay fertilizantes con otras tecnologías que nos pueden ayudar, digamos, a tener una buena asimilación de nutrientes por la planta. El tiempo o el momento de aplicación, por ejemplo, si observan la gráfica, la absorción de nutrientes por día en el cultivo de tomate. Entonces uno elige en qué momento se va a hacer la aplicación. Si vemos en el caso de tomate, al inicio arrancamos con más nitrógeno, con poco potasio, y fósforo al inicio un poco, luego el fósforo no se incrementa mucho, pero sí se incrementa bastante el nitrógeno y la asimilación de potasio.
y uno, de acuerdo a la fuente o al tipo de fertilizante que uno vaya a adquirir, se hace la aplicación de fertilizante en el momento adecuado. Esto es válido para las fertilizaciones de base, para fertilizaciones incorporadas, lo mismo cuando hablamos de fertirrigación. Esto consiste básicamente cuando aplicamos más fertilizante, en qué fase del cultivo. Y el lugar donde lo vamos a poner el fertilizante, ¿no? Si lo vamos a poner lejos de la planta o lejos de la semilla, si lo vamos a poner con la semilla. Entonces, de acuerdo a las características del fertilizante, vamos a poder definir cuál es el lugar correcto o ideal para colocarlo dentro del cultivo. Compartir también algunas situaciones de cómo está la fertilidad, principalmente en los valles cruceños. Vamos a hablar sobre algunos puntos específicos. Materia orgánica, por ejemplo, puse para el ejemplo una serie de muestras que hicimos en los valles. Básicamente, hay regiones donde hay alto contenido de materia orgánica a moderado, o sea, muy variable. Sobre todo estas zonas se encuentran en las partes altas, como es el Alto Mairana, en este caso el sector de Moromoro, que prácticamente se hacen producciones de papa y tienen alto contenido de materia orgánica. También porque son suelos un poco más jóvenes, solamente se hace una producción al año. Entonces, pero no es lo mismo cuando vemos muestras de otras zonas. Por ejemplo, Los Negros, Pampa Grande, tenemos Mairana. Tenemos serios problemas en la mayoría de las muestras por bajo contenido de materia orgánica. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que ya tenemos un suelo que tenemos que hacer un manejo de una u otra manera, porque estamos perdiendo la fertilidad de ese suelo. ¿Qué está pasando con el nitrógeno? Esto nos responde a las muestras anteriores. Básicamente, donde hay mayor contenido de materia orgánica, hay mayor nitrógeno disponible, pero como refleja la materia orgánica en el anterior slide, también en estas zonas, por ejemplo, Los Negros, Pampa Grande, Mairana, hay una deficiencia de nitrógeno. Eso hay que reestudiarlo más a profundidad, pero ya estas muestras nos indican que en la mayoría, casi el 90-95% de las muestras tomadas tienen problemas de nitrógeno y materia orgánica. ¿Qué está pasando con el fósforo? En las zonas altas de los valles podemos decir que hay un alto contenido de fósforo, pero algo importante acá es que son suelos un poco ácidos, entonces no todo el fósforo está disponible para la planta, ¿no? En la zona de los valles, en la zona de Los Negros, Pampa Grande, en la zona valle siempre, es más variado. Esto vale mencionar que normalmente esto se da porque estamos acostumbrados a realizar fertilizaciones 18-46 básicamente, y no estamos implementando otros nutrientes. O sea, por eso el fósforo es muy variable, y en otras muestras que vamos a ir trabajándolas nos muestra un alto contenido de fósforo. ¿Qué pasa con el potasio? Potasio básicamente se encuentra en niveles altos. Algunas zonas hay con niveles moderados, sobre todo en suelos arenosos o suelos de bastantes años de producción, o suelos paperos donde ya se ve el nivel de potasio, ya va respondiendo a la fertilización con potasio. ¿Por qué hablar de nutrición? Básicamente, por ejemplo, tomé esta imagen donde nos muestra que diferentes aplicaciones de potasio influyen directamente en la calidad del fruto, ¿no? A medida que vamos aumentando la cantidad de potasio, vamos teniendo un cultivo de mejor calidad. Pero hasta cierto punto, cuando aplicamos demasiado, por ejemplo, en este caso se aplicó 160 o 240, volvemos como al principio. O sea que estamos, en vez de hacerle un favor a la planta,
estamos haciendo un daño porque ya nuestra producción se ve comprometida. Tenemos también un claro ejemplo en algunas deficiencias en boro. Esto en experiencia propia es muy común ver en los valles, sobre todo suelos arenosos con bastantes años ya de producción. Y hacemos aplicaciones para tratar de corregir esta carencia, pero muchas veces no son suficientes. Hay que estudiar el boro y cómo se comporta el boro. En muchos casos no se están haciendo las aplicaciones foliares en momento adecuado. Muchas veces ya se hacen después de la floración o cuando el cultivo empieza a florecer. Nos olvidamos que el boro no es móvil en la planta, entonces aplicaciones tardías van a tener problemas. Pero si hacemos una solución en suelo va a ser mucho más eficiente. Como vimos en las anteriores presentaciones, hay ciertas enfermedades principales de los cultivos y la nutrición juega un papel importante. Por ejemplo, en el caso de Phytophthora tizón tardío, una buena fertilización influye en los niveles de infestación de papa. También un estudio por el Instituto Internacional de Potasio, adiciones de potasio a diferentes cantidades de nitrógeno y fósforo van subiendo la productividad. Entonces, ¿vale la pena fertilizar o no? Estos son unos trabajos que hemos venido realizando. Hicimos una comparación de un testigo absoluto donde no se aplicó nada fertilizante. Es un suelo que lleva más de 5 años con producción de papa, suelo franco-arenoso. Tenemos un testigo comercial que podemos decir básicamente es lo que el agricultor está realizando en campo, y hicimos una estrategia en esa oportunidad con Yara para balancear qué hay en el suelo, qué necesita el cultivo y ver qué fuentes vamos a aplicar. Entonces hicimos toda la relación, hicimos el programa de nutrición balanceado de acuerdo a las necesidades del cultivo y lo que tenemos en el suelo, y podemos ver las diferencias, ¿no? Incrementamos más del 40% en la producción. Entonces, ¿por qué fertilizar? Tenemos una realidad que la estamos viviendo en campo. Estamos con un rendimiento, si pueden ver con rojo, es lo real, ¿no? Pero tenemos un potencial de producción. Bueno, al menos los híbridos o las variedades en hortalizas tienen un potencial productivo, pero estamos muy bajos de ese potencial. Entonces, uno de los factores que involucran para llegar al potencial óptimo básicamente es la nutrición. ¿Por qué también decir por qué fertilizar? Es porque nosotros nutrimos a las personas a través de las plantas, ¿no? A través de los tubérculos, en el caso de papa, a través del fruto, en tomate, por ejemplo, en caso de fruta, sandía, naranja, etcétera. Entonces nosotros como productores o como técnicos agrícolas somos responsables de darle a las personas un producto de buena calidad. Las plantas bien nutridas producen buen carbono, no que eso nos mejora los atributos químicos, físicos y biológicos del suelo. O sea, aparte de darnos una fruta o una producción de buena calidad, nutritiva, con mucho beneficio para nosotros, las personas, estamos generando estamos dejando en campo una planta que nos va a servir para contrarrestar lo que estamos extrayendo del suelo. Por otro lado, además, si hacemos una buena fertilización, al menos si tenemos, como las muestras que vimos, tipos de suelos bastante comprometidos con su fertilidad, vamos a producir más, ¿no? Estas plantas no van a tolerar ataques de plagas, enfermedades. Entonces vamos a reducir costos en el empleo de agroquímicos. Entonces, muchas gracias. Esto quería compartir con ustedes. Agradecerle
una vez más por estar siguiéndonos, por estar con nosotros. Pueden seguirnos en la página de Facebook como Horticultura Bolivia. Vamos a estar el día martes hablando sobre tecnología, cómo estamos aplicando los agroquímicos o cambiar ese un poco del paradigma actual. Va a estar bastante interesante. Los invito a que puedan compartir, que nos puedan seguir en nuestra página. También estamos en el canal de YouTube. El día de mañana va a estar la presentación ahí para que ustedes las puedan consultar el momento que ustedes dispongan. Cualquier consulta, comentarios que ustedes deseen, ahí les dejo mi correo, mi teléfono. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, en Twitter y YouTube, donde ustedes pueden ver después la grabación del video. Si tenemos algunas preguntas, vamos a revisar un poco los comentarios. Si no, caso contrario, vamos a ir respondiendo las preguntas después para que bueno, a ver, por el momento, bueno, ya si lo podemos ver, luego no tenemos ahorita una consulta, pero si tienen consulta, como les digo, no duden en hacerlas. Ahí pueden hacernos a la misma, dejen su comentario. Y bueno, agradecerles y invitarlos para el martes a la misma hora, a las 7:30, donde hablaremos sobre técnicas de aplicación. Buenas noches a todos y muchas gracias una vez más. Lo esperamos en el siguiente curso.